digámoslo, en la investigación de Carmen de Viboral. Hay unas fotografías ahí, es un momento fotográfico tuyo personal muy importante, en donde, digámoslo, dejas el testimonio de algo que ya no existe, todas esas fábricas hechas así pues digámoslo, tan antiguas, llenas de tejados, de tapias, tan hermosas, esa producción de la loza en esa época, tan antigua, que tú lo tienes en las fotos. No sé, Ana María, ibas a ir, creo que a lo de las fotos al capítulo del poncherazo y esa otra investigación que tú tienes, pero ¿qué piensas tú, Oscar? Vamos a lo de Sí, la investigación. vamos a lo del Carmen, que es un poco más antiguo, sí. Bueno, entonces igualmente tú tienes aquí también los dos trabajos, o sea, las fotos de aquello, del año que 90 y que viene a ser eso, Esto es Oscar. del 79-80, las fotografías. 79-80, o sea, antes de todo Sí, lo que hemos hablado, no, sí, tremendo. sí, 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 sí. No, por lo menos para ver, digámoslo, esta parte de tu obra, parece casual, parece simplemente ser el trabajo de una investigación acompañando, pero en sí mismos tienen un valor fotográfico inmenso. Entonces, recordamos unas fotos y la segunda parte de tu trabajo es, digámoslo, muchos años después, ir a entrevistar a esa gente que tú fotografiaste a finales de los 70 y ya un poco el trabajo ya de memoria y de entrevista con los personajes. Pero veamos primero fotos, ¿cierto? Sí, dale. Yo creo que parte de lo interesante, digamos, como del trabajo mío y de la vida como fotógrafo, es que me han llamado para hacer trabajos en los que me dan una libertad prácticamente absoluta de qué fotografiar, ¿sí? Entonces, pues he podido desarrollar el trabajo mío, Esta haciendo investigación, también. ¿quién hizo esta investigación, Oscar? Perdóname. Esta investigación es de mi hermano Germán Botero, que en esa época era profesor de la Escuela de Arquitectura aquí de la Universidad Nacional. Él es un artista ganador de un Premio Nacional de Escultura, o sea, es un artista de mucho nivel. En esa época él estaba y él sigue investigando con eso, de una cosa que él llama arqueología industrial. Entonces él está haciendo esta investigación y él y otros compañeros de él también me llamaron para otros trabajos, pero particularmente él, pues bueno, da la coincidencia que es hermano mío, eh, y me dice que hay que fotografiar estas, fábricas de loza. Él, al paralelo a esto, hace un trabajo de Super 8, que está por ahí, que es muy interesante también, que es básicamente lo mismo, pero en Super 8. Entonces me dice, no, yo lo que necesito es que fotografiemos como todo el proceso de la cerámica y las fábricas. Yo no era consciente de que en esa época de que estas fábricas se estaban acabando, pero realmente se estaban acabando. Era como los últimos estertores de estas fábricas inmensas que fueron muy poderosas en una época con muchos trabajadores. Ya estas estaban más digamos, como en decadencia, pero todavía eran, eran muy productivas. Otra cosa interesante de esto es que, claro, yo hago este trabajo y después a los 20 años o 30 me vuelvo al Carmen, me encuentro con la gente allá, sigo trabajando con patrimonio y me doy cuenta que ellos no tienen prácticamente nada de fotografía, por algo muy parecido al teatro. O sea, ¿quién le iba a gastar un rollo a un poco de trabajadores harapientos, llamémoslo, y qué feo decirlo, pero así lo veía la gente, llenos de barro, en sitios que eran muy oscuros, donde no era fácil tomar fotografías, porque en las fábricas, digamos, más industriales, porque esto es casi agrario, casi feudal, llamémoslo, la, Precapitalista. la gente se toma foto en las reuniones, en las cosas, y las fábricas son iluminadas y toman fotos, y queda algo.
o necesitan fotografías para algún catálogo, como yo hacía muchas acá en Medellín, y algo queda de eso. Pero ¿quién iba a ir a tomarle foto a este pobre señor metido en el barro? Entonces prácticamente no hay fotografías. Entonces está la suerte de que yo hago este trabajo. De esto hay 1000 y pico, 2000 fotografías. Y lo mismo que con lo que te decía ahora de lo de teatro. Yo soy muy consciente como de registrar todo, entonces hago planos generales, hago detalles, hago contraplanos, me subo a un techo, como las fotos. Vamos pasándolas, ¿cierto? Son fotografías, sí, sí. Vamos pasándolas así porque son muchas y para que lleguemos a los personajes, a los niños, ¿no? Exacto. Ah, bueno, esa es la otra cosa interesante y aquí se puede ver uno de ellos, son pelados de 12, 14 o 15 años que trabajan al igual que este bloque que están viendo ahí es un bloque de barro. Y el que ha cogido un poquito de barro sabe lo que pesa. Eso de pesar, no sé, 20 o 30 kilos, y eso lo mueven de un lado para otro y lo mueven a veces personas muy pequeñas, ¿sí? Si quieres, Ana María, vamos pasándolas un poco así, más rapidito, pero no tanto, no tanto. Así 5 Entonces ahí se va segunditos. viendo. Entonces, este es un trabajo que uno hace y lo guarda. Esto se utilizó para hacer una exposición que estuvo acá en la Cámara de Comercio y en algunas otras partes. Tuvo pues en su momento su difusión, el trabajo de hermana, investigación y todo esto. Pero después uno guarda esos negativos, los guarda por... ¿Qué los guarda? Los guarda a veces por no votarlos, ¿sí? Y Pero porque mira sabe que... estos planos generales tan hermosos, en donde se ve todo el entable y se ve la dimensión, la escala humana, y siempre con personajes allá al fondo. Me parece tan bonito eso, tan Y interesante, esto ¿no? se tomaba con trípode y con un poco de exposición. Mira que el hombre acá aparece movido, pero eso era un detalle insignificante que él esté movido porque lo que quiere es registrar el espacio. Pero esto realmente era muy oscuro. Pues, o Sí. sea, entonces aquí se ve luminoso porque la fotografía en el tiempo de exposición logra captar más luz y después en la copia pues se hace mejor. Muy bien, y van Entonces, apareciendo los niños, ¿cierto? Esa conciencia tuya de, aquí está. este es un trabajo muy parecido, digámoslo, pues, o evoca mucho la belleza del Chircales de Marta Rodríguez y Jorge Silva, ¿cierto? Tiene como esa verdad y esa Sí, belleza de los de materiales. ellos lo hacen pues con mucha más cosa de denuncia. Yo estoy haciendo un trabajo, digamos, para otra persona o para una institución, pero como te digo, a mí no me decían exactamente qué tomar, ¿sí? De pronto cuando la mostraba me decían, no, esta no nos sirve o aquella sí, pero, pero no íbamos a tomar 10 fotos, ¿no? A mí me decían, tome, y yo me iba a tomar fotos. O sea, eso era, era una delicia tener unos rollos para tomar fotos a, a lo que quisiera. Por suerte era así y hay unas imágenes pues no solo muy hermosas, sino pues de denuncia o de mostrar cómo ha ido cambiando el mundo o cómo era el mundo. Este muchachito, él dice que tenía como 15 o 16 años ahí, pero pues a ojo uno lo ve de 11 años o algo. Y seguro porque eran langarutos, mal comidos, pues eran niños pobres, digamos, y de familias muy pobres que tenían que sufrir mucho pues esas inclemencias. Entonces, en algún momento, hace unos años, yo empiezo a tratar con el Instituto de Cultura del Carmen o con el Instituto aquí del Patrimonio, de buscar como que algunos recursos, porque escanear esta foto es costoso, corregirlas, bueno, tiene que sentarse alguien a hacerlo y ese alguien pues ya no tiene la pasión que uno tenía y también le gusta comer, entonces hay que pagarle. Entonces empezamos a buscarla y no fue posible con ellos, pero ahora con la pandemia el año pasado aparecieron unos apoyos del Ministerio de Cultura y logramos hacer este primer envío.
que no es una cosa a profundidad, pero por lo menos ya es algo para mostrar. Y parte del proyecto era tratar de buscar algún personaje de estos, sobre todo sabiendo que había muchos niños, de buscar de esos personajes que aún estuvieran vivos. Entonces buscamos una selección de las fotografías como de los más jóvenes, y por redes sociales y por amigos del Carmen y con la ayuda del Instituto de Cultura del Carmen, hicimos un rastreo y aparecieron como 3 o 4 de ellos, ¿sí? Que todavía estaban vivos, los llamamos, les preguntamos si ellos han trabajado. No, yo trabajé allá, pero hace mucho tiempo, yo no me acuerdo de nada, no, a mí que me van a entrevistar. Pero ¿Y cómo reaccionaron cuando les mostraste las fotos de ellos? Impresionante, o sea, yo no les quise, yo ando enfermo, entonces estoy confinado y no podía ir, entonces ahí vuelve y entra Juan Guillermo Betancur a ayudarme, y con otra gente pues se formó un equipo de video que iba y lo grababa, pero llevaban en el computador, llevaban las fotografías de ellos de niños, pero nunca, ellos me decían, mándemela, yo decía, no, las van a ir a ver allá, porque yo quería que registrara el momento en que ellos las vieran. Pues te digo que varios de ellos, por lo menos uno, lloró viendo la fotografía, sobre todo por la fotografía de él, y me decía, no, es que yo sufrí mucho en esa época, nosotros aguantábamos mucho frío, mucha hambre, y sobre todo porque estaba un hermano de él también ahí en las fotografías, que ya murió. Entonces, muy impactado, pero yo no esperaba menos de eso. O sea, ellos ni siquiera recordaban que se habían tomado las fotos. Algunos decían, sí, yo recuerdo que allá iban y tomaban unas fotos, pero ellos no recordaban ese momento ni nunca vieron las fotos ellos. Oscar, y ese testimonio de dolor y de recuerdo del sufrimiento de estos niños, ¿lo tienes grabado allí? Sí, está grabado. Miremos un pedacito de eso, ¿cierto? Para que pasemos ya al último capítulo, que sí. es el capítulo épico de vistas, cuando te da por buscar el álbum de toda la sociedad antioqueña. Ese primero es muy interesante. ¿El primero? Sí, puede ser. Yo me llamo Jorge Luis Aldate Moreno, me vinculé a la cerámica desde más o menos teniendo 11 o 12 años de edad. Laboré en muchas cerámicas del Carmen, tal vez unas 5 fábricas. Pues yo cuando empecé con mi padre y me tocaba, él era moldeador de plato y hacía la taza, y me tocaba las dos actividades, telearle y tirarle la pelota también al molde de la taza y al pocillo también. Y ya a medida que iba, por ejemplo, trabajando en otras fábricas, me tocaba hacer diferentes actividades. De pronto me tocó atizarle a la batería, ayudar en la cuestión de amasar la pasta. Me tocó muchas veces también como carretero para llevar el carbón a los hornos. Me tocó ayudar en los tambores. Usted se imagina, desde ese entonces, desde niño, hasta la edad por ahí de unos 25 años trabajando en las cerámicas, todo el proceso que me tocó hacer. Teliar es ir a la base donde amasan la pasta, llevarla en la espalda hacia la mesa donde la van a hacer unos rodillos y los paran en la mesa, 2 rodillos de pasta, más o menos de 30 de ancho, más o menos lo que medía el molde. Y hacía un rollo por ahí así de alto para unos 100 platos. Y eran 2 rollos, o sea que eran 200 platos. Y la reglita era por ahí de unos 4 milímetros o 5. Las reglas, entonces uno usaba 100 reglas. Y uno
cogía el alambre, así más o menos de largo, de lo que medían los dos rollos, que eran más o menos 70 centímetros, y uno cogía y deslizaba la mano por la pasta y cortaba la telita. Entonces uno cogía las dos regletas, las tiraba por un lado, volvía y cortaba, tiraba las reglas por otro lado y volvía y cortaba. Entonces uno estaba en ese proceso a toda hora haciendo seguido. No las cortaba hasta el fondo porque se aplastaban. Tenía que ir cortando por de a 10 reglitas, 10 telas. Y entonces ya le tocaba a uno trabajar con las telas, seguir cortando, seguir tirando, y no podía parar el tornero. Entonces le tocaba a uno cortar unas 10 telas, no tirar ya el plato, el tornero tirar el plato, uno ir corriendo a la tabla, desmoldear y empolvar y subir el plato que uno desmoldaba arriba en otra parte para uno después llevarla a secar. Entonces le tocaba a uno muy duro. Cuando uno ya estaba alcanzado y no le daba abasto, él ya paraba el torno y le ayudaba a uno a coger ventaja. Le ayudaba a uno a desmoldar 3 o 4 tablas de moldes para uno poder tener ventajita. Entonces le tocaba a uno ya mamado sin dar, pues ya el moldeador, el tornero se daba cuenta que uno estaba alcanzado, paraba y le ayudaba a uno un ratico. Esa era la rutina todo. Muy bien, muy bien. Yo creo que podemos dejar ahí, qué bonito.